El romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural y artístico literario que surgió a finales del siglo XVIII y se extendió por Europa en la primera mitad del siglo XIX. Las características del romanticismo fueron: reacción contra el racionalismo, subjetividad y emoción, individualismo, naturaleza como fuente de inspiración, nacionalismo, idealización de la belleza, interés por lo exótico y lo misterioso, trascendencia de la muerte, el arte como expresión personal, lenguaje grandilocuente y expresivo. El romanticismo en Europa se originó principalmente en Alemania e Inglaterra a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Desde estos países se extendió rápidamente por toda Europa y América. En los principales países fueron Alemania, Inglaterra, Francia y España. Autoras y obras del romanticismo en Alemania. 1. Johann Wolfgang von Goethe, obra Fausto. 2. Hermann Hesse, obra Demian. 3. Hernán Broch, obra Los sueños de la noche. 4. Los hermanos Grimm, obra Cuentos de hadas. Los hermanos Grimm, principal obra Cuentos de hadas. Son una colección de relatos populares alemanes recopilados durante el siglo XIX. Estos cuentos, que incluyen clásicos como Hansel y Gretel, Blancanieves, Caperucita Roja y La Cenicienta, han sido traducidos y adaptados en diversas culturas y lenguajes, y son reconocidos por su impacto en la literatura infantil y estudio de folclore. Resumen de la obra Blancanieves. Blancanieves es una princesa perseguida por su madrastra, una reina envidiosa, que consulta su espejo mágico para saber quién es la más bella del reino. Cuando el espejo le revela que es Blancanieves, es la más bella, la reina la desterra al bosque, donde encuentra refugio en la casa de 7 enanitos. La reina, enojada, envenena a Blancanieves con una manzana, pero un príncipe llega y la revive con un beso, rompiendo el hechizo. Finalmente Blancanieves y el príncipe se casan y viven felices para siempre. Autores y obras de Inglaterra. William Wordsworth, obra Baladas líricas. Samuel Taylor Coleridge, obra El casamiento de la mente. William Blake, obra Canciones de inocencia y experiencia. Lord Byron, obra Don Juan. John Keats, obra Oda a un ruiseñor. Lord Byron, principal obra Don Juan. Es un poema satírico basado en la leyenda de Don Juan. Lord Byron retrata a Don Juan no como un mujeriego, pero sí como si alguien fácilmente seducido por las mujeres. Es una variante de la forma épica que el mismo Byron calificó de sátira. Byron completó 16 cantos, dejando el canto 17 sin terminar, a causa de su muerte en 1824. Resumen de Don Juan. Don Juan es un joven aristócrata que se divierte conquistando mujeres y no tiene en cuenta los sentimientos de sus víctimas. En la primera parte, la historia se desarrolla en Sevilla, donde Don Juan se enfrenta a un duelo con Don Luis, por el amor de Doña Ana. Don Juan mata a Don Luis y huye a Italia, donde sigue seduciendo a mujeres y acumulando un largo historial de conquistas. En la segunda parte, Don Juan regresa a España, donde se encuentra con la muerte de su padre y la de Doña Inés, la mujer a quien más ama. A continuación, Don Juan se enfrenta a los fantasmas de sus víctimas, quienes lo acusan de sus actos y la amenaza con llevarlo al infierno. Don Juan logra salvar su alma gracias a la intersección de Doña Inés. En definitiva, Don Juan Tenorio es una obra sobre el arrepentimiento, la redención y la lucha entre el pecado y la gracia. Don Juan, a pesar de su libertinaje, logra encontrar la paz gracias a su amor por Doña Inés. Autores y obras del romanticismo en Francia. Franco y René, obra Atalá. Víctor Hugo, obra Los Miserables. Alfred de Vigny, obra Orestes. Alexandre Dumas, obra Los Tres Mosqueteros. Alexandre Dumas, padre. Principal obra Los Tres Mosqueteros. Las obras de Dumas padre se han traducido a casi 100 idiomas y es uno de los autores franceses más leídos. Varias de sus novelas históricas de aventuras se publicaron en formato de series, Los Tres Mosqueteros. Sus novelas han sido adaptadas desde principios del siglo XX, en casi 200 películas o series de televisión. Escritor prolífico en diversos géneros, comenzó su carrera escribiendo piezas teatrales y elaboró también artículos en revistas y libros de viaje. Sus trabajos suman casi 100.000 páginas. D'Artagnan, un joven, viaja a París con la esperanza de convertirse en mosquetero. Conocimiento de los mosqueteros. En París, D'Artagnan conoce a Athos, Porthos y Aramis, los tres mosqueteros, y rápidamente se hacen amigos. Los cuatro amigos se enfrentan a las intrigas políticas del cardenal Richelieu y la astuta Milady de Winter. D'Artagnan y los mosqueteros participan en diversas batallas y aventuras, incluyendo la defensa del rey Luis
8. Y la reina Ana. Finalmente los mosqueteros derrotan a Richelieu y a Milady, quienes representan la maldad y la traición. La victoria refuerza la amistad entre D'Artagnan y los mosqueteros, consolidando su lealtad y camaradería. Autor destacado del romanticismo en Francia, Antonio García Gutiérrez. Escritor y dramaturgo español, conocido principalmente por sus obras de teatro romántico. Fue uno de los dramaturgos más populares de su época. Reconocida por obras como El Trovador, que luego inspiraría una ópera del mismo nombre, compuesta por Josep Verdi. Además, García Gutiérrez fue miembro de la Real Academia Española y director del Museo Arqueológico Nacional. Resumen del Trovador. La obra se desarrolla en Aragón, donde el amor de Leonor por Manrique es obstaculizado por el conde de Luna, quien se obsesiona con ella y busca venganza. La trama se complica con la rivalidad política entre el conde de Luna y el conde de Urgel, donde Manrique lucha al lado del último. Leonor, en un acto desesperado para evitar el matrimonio forzado con el conde de Luna, se envenena. Manrique, tras ser acusado de asesinato, también muere. Y la gitana Azucena, que ha sido fundamental en el desarrollo de la historia, finalmente morirá pensando en la venganza de su madre, según la MOP. El drama, que se caracteriza por sus elementos del amor, honor y venganza, se desarrolla en un ambiente de conflicto político y social, donde la pasión y la tragedia se entrelazan, según la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Romanticismo en América, Latinoamérica y Estados Unidos. El romanticismo en América. El romanticismo llegó a Latinoamérica tardíamente en comparación con su auge en Europa y se desarrolló en un contexto de guerra, independencia, búsqueda de identidad nacional. La transición del neoclasicismo al romanticismo fue gradual, a diferencia de la oposición radial que se dio en Europa. El romanticismo latinoamericano se vio influenciado por la situación política y social de cada país, así por la necesidad de crear una literatura propia reflejará la realidad local. Y obras en Latinoamérica. Esteban Echavarría, obra Elvira o la novia del Plata. Domingo Faustino Sarmiento, obra Facundo. José Hernández, obra El Martín Fierro. José de Esproceda, obra El estudiante de Salamanca. Jorge Isaac, obra María. Ignacio Emanuel Altamirano, obra La Guerra Mexicana. Manuel Acuña, obra El Nocturno. Jorge Isaac. Jorge Ricardo Isaac Ferrer fue un novelista, escritor, poeta y político colombiano del género romántico. Jorge Isaac vivió durante la época de conciliación de la República. Su única novela, María, se convirtió en una de las obras más notables del movimiento romántico en la literatura española. De María. La novela narra la historia de un amor entre Efraín, un juez del Cauca, y María, su prima. En el contexto de Colombia colonial, Efraín se va a estudiar a Europa y al regresar se reencuentra con María, con quien vive un idilio secreto. Sin embargo, la felicidad se ve interrumpida por la enfermedad de María, que finalmente fallece dejando a Efraín desvelado. Romanticismo en Estados Unidos. Como movimiento literario se desarrolló en el siglo XIX y se caracterizó por una serie de rasgos distintivos que lo diferenciaron de otras expresiones románticas. Se enfatizó la individualidad, la emoción y la naturaleza como fuente de inspiración. Además, se exploró lo gótico y lo desconocido, así como la libertad formal de la escritura. Autor destacado en Estados Unidos, Edgar Allan Poe. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. De Edgar Allan Poe, El Cuervo. Narra la historia de un hombre que, atormentado por la pérdida de su amada Leonor, se sume a la locura tras la visita de un cuervo parlante. El cuervo, al responder siempre nunca más a las preguntas del hombre, refuerza su desesperación y el recuerdo de su pérdida, llevándolo a la demencia. Muchas gracias. Y esto fue el romanticismo.